mi nombre es Valeria, tengo 23 años y hasta hace poco pensaba que tenía claros mis valores y principios. Siempre me consideré una persona tranquila, con una vida predecible, lejos de tomar decisiones que salieran de lo habitual. Pero un día, una simple charla con mi mejor amiga, Julieta, tomó un rumbo que nunca habría imaginado. Lo que comenzó como una tarde cualquiera en mi sala, entre conversaciones ligeras y tazas de café, terminó por llevarme a una experiencia que marcó un antes y un después en mi forma de ver la vida. Lo que estás a punto de escuchar es una historia que me tomó tiempo asimilar y aún más reunir el valor para compartir. No será sencillo de entender, pero siento la necesidad de hacerlo porque sé que no soy la única que se ha encontrado en situaciones que ponen a prueba todo lo que creemos. ¿Qué sucede cuando las decisiones más importantes sacuden los cimientos de lo que pensábamos saber sobre nosotros mismos? Quédate conmigo hasta el final, porque lo que viene no solo te sorprenderá, sino que también te llevará a reflexionar sobre los límites, las emociones y las líneas invisibles que cruzamos sin darnos cuenta. Soy Valeria, una joven de 23 años, reservada y con una vida bastante tranquila. Siempre he amado la paz de mi hogar, donde comparto mis días con Lucas, mi perro pastor de ojos intensamente azules y carácter curioso. Lucas no es solo una mascota, es mi confidente silencioso, mi refugio en los días grises y quien siempre logra sacarme una sonrisa sin importar lo complicado que haya sido mi día. En mi mundo, él representa lo puro y lo intachable. En contraste, está mi mejor amiga, Julieta. Si yo soy la calma, ella es la tormenta. Con 22 años, Julieta es extrovertida, impulsiva y jamás teme cruzar límites que otros ni siquiera considerarían. Tiene una energía magnética que atrae miradas donde sea que esté. Su cabello castaño con reflejos dorados siempre impecable, una risa que contagia a cualquiera y una mirada intensa, como si en sus ojos se escondieran historias que nadie conoce. Desde que nos conocimos en el primer año de universidad, nos volvimos inseparables. Aunque nuestras personalidades son polos opuestos, Julieta siempre decía que yo era su ancla y que ella era la chispa que le faltaba a mi vida. Lucas, mi perro, fue uno de los primeros temas que fortalecieron nuestra conexión. A Julieta le fascinan los animales y, aunque no tenía una mascota, encontraba cualquier excusa para venir a jugar con Lucas. Entre caricias y juegos, siempre repetía que Lucas era único, independiente, cariñoso y lleno de carácter. Me gustaba ver cómo conectaban, pero jamás imaginé que esa relación, que parecía tan inocente, acabaría siendo el catalizador de algo completamente inesperado. Hasta ese momento, mi vida había transcurrido sin grandes sobresaltos. Los días se iban entre las clases de la universidad, las tardes tranquilas en casa junto a Lucas y las conversaciones interminables con Julieta, que siempre lograba que el tiempo se esfumara. Pero todo cambió aquella tarde en la que estábamos las dos juntas en mi sala. Lo que parecía ser una conversación más entre amigas terminó por abrir una puerta que, en el fondo, no estaba segura de querer cruzar. Fue el inicio de algo que jamás imaginé que marcaría mi historia personal. Era una tarde como cualquier otra. Julieta y yo estábamos en mi sala, rodeadas de apuntes, risas y el inevitable desorden de una sesión de estudio. Lucas, como siempre, estaba cerca, acurrucado en el sillón junto a nosotras, disfrutando de nuestra compañía mientras repasábamos conceptos y debatíamos nuestras tareas. De repente, Julieta cambió el rumbo de la conversación. Valeria, ¿alguna vez has hecho algo completamente fuera de lo común? Algo que te haga replantearte todo lo que crees saber sobre ti misma, dijo con un tono que me tomó por sorpresa. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, y por un momento no supe qué responder. Su mirada, llena de esa chispa traviesa que la caracterizaba, me taladró con expectación. Al final, le contesté algo nerviosa que nunca me había atrevido a hacer algo realmente atrevido. Siempre me había mantenido dentro de mi zona de confort, cuidando que las cosas siguieran un camino seguro. Ella soltó una sonrisa que parecía esconder un secreto y replicó, eso es exactamente lo que tienes que cambiar. A veces, las experiencias más inesperadas son las que nos redefinen. Al principio, pensé que era otra de sus charlas impulsivas, ese tipo de discursos que solía dar cuando intentaba sacarme de mi rutina. Pero pronto me di cuenta de que iba mucho más allá. Fue entonces cuando Julieta mencionó a Lucas. ¿Alguna vez has pensado en cuánto te quiere tu perro, en lo especial que es esa conexión? Preguntó con una seriedad que contrastaba con su habitual tono despreocupado. Al principio, su comentario me pareció inofensivo, incluso una broma fuera de lugar. Pero, a medida que Julieta continuaba hablando, la conversación empezó a tomar un giro extraño.
Sé que esto puede sonar poco convencional, dijo con una sonrisa que no lograba tranquilizarme, pero hay formas de llevar esa conexión a un nivel completamente distinto. Algo que muy pocas personas se atreven siquiera a considerar. Mi reacción inicial fue una risa nerviosa mezclada con incredulidad. Pero algo en su tono, en su mirada, me hizo sentir que lo que estaba a punto de decir podría cambiarlo todo. Le respondí que no comprendía exactamente a qué se refería, pero su expresión no cambió. Julieta no era de las que soltaba una idea con facilidad, y esta vez no fue la excepción. Solo será una vez, Valeria. Nadie tiene por qué saberlo. Es por Lucas y por ti, dijo con una firmeza que me dejó helada. Una incomodidad creciente comenzó a invadir mi pecho. ¿Cómo podía siquiera considerar algo así? Mi instinto me decía que debía poner fin a esa conversación, pero la forma persuasiva de Julieta me dejaba sin palabras. Miré a Lucas, quien dormía plácidamente en su rincón favorito, completamente ajeno a lo que estaba sucediendo. Por primera vez desde que lo tenía, sentí que nuestra relación, siempre un refugio para mí, estaba siendo puesta en peligro. Los días siguientes fueron una tormenta emocional. Las palabras de Julieta resonaban en mi mente como un eco imposible de ignorar. Cada vez que veía a Lucas, me invadía una mezcla de ternura y desconcierto que no lograba procesar. Julieta no desistía, me enviaba mensajes constantemente y sacaba el tema cada vez que nos encontrábamos. Sus argumentos eran convincentes, cargados de su habitual carisma y esa seguridad que siempre lograba hacerme dudar. Valeria, esto no cambiará lo que sientes por Lucas. Es solo una experiencia, algo que incluso podría fortalecer ese vínculo tan especial que tienen, insistía con un tono de confianza que parecía desarmarme. Me encontraba en medio de un conflicto interno, mi instinto me gritaba que aquello no estaba bien, pero la constante presión de Julieta hacía que mis certezas se tambalearan. No hay nada de malo en esto, añadió con su habitual determinación. Es una forma de conocerte mejor, de entender tus límites y tal vez superarlos. Sus palabras resonaban en mi cabeza, pero la incomodidad dentro de mí no hacía más que crecer. Las noches comenzaron a hacerse interminables. Me revolvía en la cama, incapaz de apagar la voz de Julieta en mi mente. ¿Cómo había llegado siquiera a considerar algo así? Un día, llegó a mi casa con una botella de vino y esa sonrisa suya que siempre parecía esconder un plan. Hoy vamos a hablar en serio, Valeria. Sin filtros, sin prejuicios, dijo mientras se acomodaba en el sofá con aire resuelto. Intenté reír para aliviar la tensión, pero sentía un nudo en el estómago. Nos sentamos en la sala, mientras Lucas jugaba despreocupado con uno de sus juguetes. Julieta comenzó a hablar, esta vez con más intensidad que nunca. Esto no es solo sobre Lucas, dijo mirándome directamente a los ojos. Esto es sobre ti, sobre tu capacidad de explorar, de romper las barreras que tú misma te impones. El ambiente en la sala se cargó de tensión con cada palabra que pronunciaba. Sentía como la presión aumentaba, envolviéndome en una mezcla de confusión y ansiedad. Julieta era como una fuerza imparable, y aunque intentaba resistirme, mis argumentos parecían desvanecerse frente a su determinación. Solo quiero que lo pienses de verdad, Valeria. No dejes que el miedo te controle, insistió. Pero ¿era realmente miedo lo que sentía o algo más profundo que no podía identificar? Miré a Lucas, acurrucado en su rincón favorito, completamente ajeno a la inquietud que me consumía. Me preguntaba si algo tan extraño y fuera de lugar podía realmente tener cabida en mi vida. Entonces, Julieta jugó su última carta. Valeria, no estarás sola en esto. Yo estaré contigo, dijo con una firmeza que me desarmó por completo. Sentí que la decisión ya no era solo mía, sino nuestra. ¿Cómo podía negarme a alguien que siempre había estado a mi lado, apoyándome en cada momento complicado? Esa noche, mientras nos sentábamos juntas en mi sala, el silencio entre nosotras se hizo ensordecedor. Julieta me observaba con una mezcla de confianza y expectación, mientras Lucas jugaba con una pequeña pelota cerca de sus patas. Finalmente, Julieta tomó mi mano con suavidad y susurró, confía en mí. Esto será nuestro secreto. Una parte de mí seguía resistiéndose, gritándome que me alejara, que esto no era lo correcto. Pero otra parte, más frágil y vulnerable, comenzaba a ceder, atraída por la seguridad con la que Julieta defendía su postura. Sentía que estaba al borde de un precipicio, y Julieta era la única que parecía saber que había al otro lado. Respiré profundamente, intentando calmar el torbellino de emociones que me abrumaba. Sin darme cuenta,
Esa noche marcó el inicio de algo que cambiaría mi vida para siempre, un punto de no retorno del que no estaba segura de querer ser parte. Sostener todo en ese momento parecía imposible. Sentía como si estuviera viendo mi vida desde fuera, incapaz de reconocerme en esa escena. Julieta se acercó a Lucas y lo acarició con una naturalidad que me desconcertó. Su tono era suave, casi protector, como si estuviera preparando el ambiente para algo que yo aún no lograba comprender. Desde mi lugar en el sillón, la observaba inmóvil, atrapada en una mezcla de incertidumbre, curiosidad y temor. No es nada complicado, dijo girándose hacia mí con una sonrisa serena. Solo deja que todo fluya. No tienes que forzarte, Valeria. Todo será tan natural como lo permitas. Sus palabras parecían destinadas a tranquilizarme, pero solo lograron intensificar el torbellino de emociones que me invadía. Quería hablar, detener aquello, pero las palabras no salían de mi boca. Entonces, Julieta me pidió que me acercara. Aunque cada fibra de mi ser gritaba que debía irme de esa habitación, mis pies se movieron por sí solos hasta donde estaban ella y Lucas. Cuando estuve a su lado, Julieta tomó mis manos con firmeza y me miró fijamente a los ojos. Todo está bien, susurró con una mezcla de seguridad y dulzura que siempre lograba desarmarme. La tranquilidad de Lucas, que permanecía inmutable, y la energía imponente de Julieta me hacían sentir como si estuviera atrapada en una corriente imposible de resistir. El momento culminante llegó cuando Julieta me pidió que tomara la iniciativa. Es tu decisión, Valeria. Nadie puede elegir por ti. Sus palabras cayeron como un peso en mi pecho. Todo lo que había sido claro en mi vida hasta ese momento parecía haberse desvanecido, dejándome en una encrucijada donde ninguna opción parecía correcta. Su tono era firme, pero mantenía un toque de ternura que buscaba calmarme. Con manos temblorosas, intenté seguir sus indicaciones, pero una avalancha de emociones me golpeó de repente, culpa, vergüenza e incredulidad por siquiera considerar aquello. Mi mente se llenó de preguntas que no podía responder. ¿Cómo había llegado hasta este punto? ¿Por qué no podía simplemente detener todo y salir de allí? Julieta, notando mi vacilación, se movió detrás de mí y colocó sus manos firmemente sobre mis hombros. No estás sola, Valeria. Estoy aquí contigo, dijo en un tono que buscaba reconfortarme. Sin embargo, esas palabras lograron el efecto contrario. En lugar de calmarme, me recordaron lo atrapada que estaba en aquella situación. Lucas, mientras tanto, se movió ligeramente y levantó la mirada hacia mí. Sus ojos brillaban con la misma inocencia de siempre, pero sentí que su mirada atravesaba todas las barreras que había construido para protegerme de mis propios pensamientos. Ese instante fue como un golpe de realidad. No estaba preparada para esto. No podía seguir adelante. El peso de las expectativas de Julieta era casi insoportable, pero mi cuerpo y mi mente se resistían con todas sus fuerzas. Cuando el silencio en la habitación se volvió insoportable, di un paso atrás, rompiendo la tensión. No puedo, Julieta, dije con la voz quebrada por la mezcla de emociones que luchaban por salir. Ella me miró primero con sorpresa y luego con una expresión de decepción que sentí como un puñal en el pecho. Está bien, respondió tras unos segundos con un tono que intentaba ser comprensivo, aunque no podía ocultar la desilusión. Ese momento marcó un antes y un después, dejando una grieta invisible entre nosotras que no sabía si podría reparar. Aunque sentí alivio por haber puesto un alto, también temía haber fracturado nuestra relación. Después de esa noche, la dinámica entre Julieta y yo cambió. Intentamos mantener la normalidad, actuando como si la tensión de aquel momento nunca hubiera existido. Sin embargo, un silencio incómodo se colaba entre nosotras cada vez que nuestras miradas se cruzaban. Lo que casi ocurrió dejó una marca que nuestras conversaciones habituales no podían borrar. Con el tiempo, nuestras vidas tomaron caminos separados de forma natural. Lo que pasó aquella noche no solo marcó un antes y un después en nuestra amistad, sino que también me cambió profundamente. Reflexioné sobre cómo había permitido que alguien influyera tanto en mi visión del mundo y comprendí la importancia de reafirmar mis propios valores y establecer límites claros, incluso con las personas más cercanas. Mi relación con Lucas también comenzó a sanar. Poco a poco redescubrí la alegría en nuestras rutinas cotidianas. Decidí enfocarme en mi bienestar, cerrando el capítulo con Julieta con gratitud por los buenos momentos, pero con la firmeza de no repetir dinámicas que me dañaran.
Aunque el recuerdo de aquella noche nunca desaparecerá por completo, ahora lo veo como una lección que me ayudó a entender el valor de escuchar mi intuición y defender mi propia voz, sin importar quién esté del otro lado. Marca de verificación gruesa blanca. No olvides suscribirte para más historias intensas y llenas de emociones. Almohadilla mojaditas calientes. Bocina. Dale like, pulgar hacia arriba. Comparte, flecha apuntando a celular y activa la campanita campana para no perderte nada. Destellos. Gracias por ser parte de nuestra comunidad de amantes de las historias reales.